Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y con esta charla empezamos la segunda parte del curso sobre historia de la Iglesia. Concretamente, pues esta sería la octava de las charlas de la historia de la Iglesia, pero es la primera sesión de la segunda parte, porque estamos en lo que hemos llamado la síntesis del segundo milenio. Y la primera sesión del segundo milenio es tiene, como todas, un contenido bastante amplio, pero concretamente vamos a subrayar 4 aspectos de los que hablaremos, ¿no? Que son el apogeo de la cristiandad, las órdenes mendicantes, las cruzadas y las herejías, como movimiento que se produce en ese momento, y luego hablaremos de la escolástica y especialmente de Santo Tomás de Aquino, que es el gran maestro de la escolástica. Empezamos con el primero de estos aspectos, que hace referencia al apogeo de la cristiandad. Y efectivamente, habíamos dejado en la charla anterior, en la sesión anterior, la Iglesia en un momento muy importante. Es decir, se ha producido la reforma gregoriana y entonces parece que la Iglesia está tomando su posición espiritual, donde no es un campo de batalla entre los intereses particulares de los señores feudales, y poco a poco se va recuperando o obteniendo, digamos, una autoridad que es lo que la Iglesia tiene que tener, concretamente el papado. Pues bien, la reforma gregoriana fue la que preparó los tiempos de esplendor de la cristiandad que se dan en los siglos XII y XIII. Es decir, si el siglo X y XI fueron los de lo que se llama el siglo de hierro, pues dijéramos que después se pasa al siglo de oro, ¿no? Que sería el siglo XII y XIII. Y concretamente el centro de estos dos siglos es el pontificado de Inocencio III, del que vamos a hablar de nuevo cuando hablemos de las cruzadas. Bueno, entonces en este momento la verdad es que la vitalidad de la Europa cristiana fue algo realmente desbordante, es decir, pasaron muchas cosas desde el punto de vista social y religioso. Por ejemplo, se reunieron varios concilios ecuménicos, nacieron las universidades, se fundaron las grandes órdenes religiosas, las cruzadas fueron una empresa común de reyes y príncipes cristianos, etc. Hay una serie de factores que hacen que la cristiandad sea el motor de Europa y prácticamente del mundo en aquel momento. La figura de Inocencio III, como digo, está a caballo entre los siglos XII y XIII. Es la figura que mejor simboliza la hora de plenitud de aquel periodo histórico. Concretamente, Inocencio III reina desde 1198 a 1216. Realiza la supremacía de la potestad espiritual, es decir, consigue lo que se pretendía, que el Papa sea el punto de referencia espiritual del mundo, preconizada por la doctrina gregoriana, que, como digo, se hizo realidad en el tiempo de este pontífice, con el rendido asentimiento de reyes y pueblos, entre otras cosas porque lo estaban haciendo bien. La autoridad suprema de Inocencio III queda claro porque ejerció su autoridad con firmeza y no dudó en recurrir con éxito a las armas espirituales que necesitaba cuando los príncipes se apartaban de la senda de la justicia. Por eso, ya lo dijimos en la charla anterior, la verdad es que a veces se habla de que el poder de la Iglesia durante la Edad Media, pocas veces se tiene en cuenta que el poder de la Iglesia durante la Edad Media era el contrapoder político, y que si no hubiera existido un contrapoder político, los señores feudales se hubieran convertido en dictadores, cosa que ocurrió cuando la Iglesia perdió precisamente esa autoridad moral en los últimos, el siglo XX prácticamente, eso es así, y se ve cómo los poderes civiles llegan, el poder político abusa, ¿no? Pero en fin, esto no pasa en la Edad Media precisamente porque tenían un freno, que era la autoridad de los papas y la autoridad de la Iglesia. La autoridad de Inocencio III se ejercía sobre toda la cristiandad y obtenía por doquier acatamiento y obediencia. Es decir, que eso es una de las cosas que cabe destacar. Es decir, que el Papa es aceptado porque tiene una gran autoridad. Lanzó el entredicho sobre Francia para obligar al rey Felipe Augusto a ser fiel a su matrimonio. Como veremos después, logró la sumisión de Juan sin Tierra de Inglaterra, y este reino, como Aragón o Portugal, se declaró vasallo de la Santa Sede. Como ya dijimos en la charla anterior, ese vasallaje del rey de Aragón es el que hace que en Aragón se puedan utilizar
los colores del papado, que son los que habían heredado el Imperio Romano, es decir, la púrpura y el oro, y que esos sean los colores que después pasan a la bandera de España cuando se toma la bandera de Aragón como bandera marítima, que eran las 2 barras rojas sobre fondo amarillo. Con el tiempo las barras rojas se llevan a los lados y por eso la zona amarilla o dorada es mayor precisamente, es decir, que el origen de la bandera de España es la bandera papal, ni más ni menos. Bien, en Alemania el Papa fue árbitro de la contienda entre 2 candidatos a la corona, y en Nápoles y Sicilia ejerció la tutela del futuro Federico II. Como consecuencia de todo eso, es decir, la autoridad papal que se restituye en el ámbito espiritual, aunque también influye, pero menos, en el ámbito político, da lugar a una primorosa o una prodigiosa primavera. Es decir, una de las características de los tiempos clásicos de la cristiandad medieval es, sin duda, precisamente, pues algunos puntos que vamos a citar. Por una parte, su increíble vitalidad, es decir, que se puede hablar de una primavera de la Iglesia, su admirable espíritu de creatividad, es decir, aparecen instituciones, figuras que eran totalmente novedosas, y además, pues esa prodigiosa primavera que también desde un punto de vista material, pues fecundó el mundo occidental. Además, pues casi se podría decir que hay una explosión de vida, es decir, que realmente el siglo XII y XIII es un momento dentro de Europa realmente importante. La visión del siglo XIX, que los ilustrados pretenden de la Edad Media, es una visión que es perfectamente sesgada. Se habla de los años oscuros y la Ilustración se llama a sí misma la época de la luz, precisamente por comparación con la Edad Media, pero esa visión que ellos tienen de la Edad Media es una visión, como digo, sesgada y parcial. Lo que intentan es decir que ellos están superando el cristianismo y que el cristianismo es algo negativo y oscurantista. Bueno, pues esto choca con la realidad, es decir, las universidades, como vamos a ver, las universidades, toda la labor social de la Iglesia, etc. Hay un montón de cosas que hacen que la Edad Media sea el antecedente del Renacimiento. El Renacimiento no surge porque sí, sino es una consecuencia de los años anteriores. Así que hay que luchar contra visiones, pues no solamente negativas, sino oscurantistas, es decir, buscadas adrede para intentar ocultar la luz de la Edad Media. Y bueno, pues un cristiano tiene que saber que las cosas no son como nos las pintan las películas tampoco, ¿no? Bueno, dentro de los hechos relevantes que se pueden destacar de estos años, siglo XII y XIII, pues podemos decir, por ejemplo, que fue una época de concilios. Ahora veremos que hay unos cuantos concilios que tienen mucha trascendencia, ¿no? Hay un espléndido florecimiento de la vida religiosa, que fue monástica en los siglos XI y XII, y con la aparición en el siglo XIII de las órdenes mendicantes. También hubo un movimiento social muy importante de conocimiento de Oriente en Occidente, que es las cruzadas, que tienen sus puntos positivos y negativos, y desde luego desde el punto de vista teológico pues está la escolástica, que es un momento de máxima esplendor. También la aparición del derecho canónico y también desde el punto de vista cultural y religioso también la aparición de las universidades. Vamos a ver algunos de estos puntos porque son, como digo, elementos fundamentales tanto en la historia de la Iglesia como en la historia de la humanidad. Por ejemplo, hubo 6 concilios universales, es decir, en un mismo ciclo conciliar hubo 6 concilios ecuménicos, 4 romanos, es decir, que se llaman lateranenses, porque por el Palacio del Laterano, de vivía el Papa, 2 lugdunenses, sí, y aún un 7º concilio que es el de Viena, que este ya es muy posterior, es un poquito posterior, ya es del siglo XIV, 1311-1312. Pues bien, todos estos concilios fueron convocados y presididos por el Papa, ya sin intervenciones políticas, y se ocuparon de asuntos fundamentales relativos a la vida del clero y el pueblo fiel, que era lo que necesitaba pues después de los años de plomo o del siglo de hierro, pues necesitaban una ejemplaridad que se buscaba, ¿no? Dentro de estos, pues cabe destacar el Concilio IV de Letrán, en la que la Gran Asamblea de la Cristiandad Medieval pues fue reunida por el Papa Inocencio III en 1215.
Fue un gran éxito porque asistieron más de 400 obispos, aún más abades y capitulares, y además representantes de los príncipes cristianos. Es decir, este es el momento, podemos decir, el Concilio Cuarto de Letrán es el momento en el que se dice que la Iglesia alcanza su cénit, es decir, su punto más alto. Otro de los aspectos a destacar y que hemos mencionado es el florecimiento de la vida religiosa y en concreto la aparición de los monjes de Cluny, perdón, del Cister, que es una reforma de Cluny. Los monjes de Cluny habían sido la gran fuerza monástica con el que contó el pontificado de la Reforma Gregoriana, pero ahora esa gran creación del siglo XII, mejor dicho, en el siglo XII, pues tiene un nuevo reflorecimiento porque aparece el Cister, es decir, una nueva rama de la familia del tronco benedictino, nacida con una aspiración de retorno a la primitiva simplicidad. Entonces, este es el momento de pues eso, los monasterios cistercienses. Y el cister, dijéramos, en cierta medida se puede manifestar incluso desde un punto de vista artístico, porque se pasa de un Cluny, que eran iglesias románicas, y el majestuoso culto divino, y una serie de cosas muy positivas, pero con el cister se produce la elevación, la aparición del gótico. Es decir, parece que los edificios se elevan hacia Dios. Entonces los monjes blancos del Cister contrastan con los monjes negros de Cluny y cultivan la tierra, levantan abadías de un gótico primitivo que quiere volver a la sencillez de su espíritu, incluso se manifiesta desde un punto de vista artístico. Hay que tener en cuenta que el arte, igual que pero bueno, sobre todo el arte y en todos los aspectos, voy a decir la poesía, pero es que la poesía también se considera un arte, ¿no? Pues el arte es lo que mejor manifiesta cómo está la filosofía de cada momento, en cada época histórica. Y evidentemente cuando el arte se eleva es porque el espíritu se eleva también. Entonces esto es una muestra de ello precisamente el Cister. Y al hablar del Cister tenemos que hablar de San Bernardo de Claraval. El Cister recibió un formidable impulso con la profesión monástica de un joven aristócrata de Borgoña, que era el tal Bernardo de Claraval, que pronto fue designado abad de Claraval. De ahí su apodo, su apellido, dijéramos, religioso. San Bernardo fue probablemente el personaje europeo más importante del siglo XII y ejerció una influencia inmensa en la vida de la Iglesia y de la cristiandad. Entonces la relación de San Bernardo y el Cister pues es evidente. Y hay que decir que la Orden del Cister, que tenía apenas una docena de abadías cuando Bernardo ingresó, contaba a su muerte con 343 monasterios, lo cual es una muestra de cómo florece y cómo se extiende precisamente el Cister por Europa. Y la comunidad del de Claraval estaba formada por cerca de 700 monjes, otra prueba del grandísimo éxito y de cómo influye Bernardo en su propia orden. Pero aparte de las órdenes monásticas, que ya hemos visto que son pues una evolución, primero los benedictinos, y luego los cluniacenses y después el Cister, pues aparecen también otro tipo de órdenes, que son las órdenes mendicantes. Y dentro de ellas tenemos que hablar de los dominicos y de los franciscanos. Las dos son órdenes mendicantes, lo que pasa es que afrontan, dijéramos, ese hecho desde dos puntos de vista distintos. Vamos a hablar primero de los dominicos. Los dominicos pues, fueron fundados por Santo Domingo de Guzmán, cuya vida discurre entre el 1171 y el 1221. Fue el fundador de la Orden de Predicadores. Por eso los dominicos ponen detrás de su nombre OP, es decir, Orden de Predicadores, para defender la fe con el ejemplo de su vida y con una predicación incesante. Hay que decir que esto se entiende, que apareciera una orden de predicadores, es consecuencia de la aparición también de las herejías, como veremos después, concretamente la herejía de los albigenses, que estaba causando estragos. La Iglesia no sabía cómo hacer para acabar con esa herejía, que tenía sus graves peligros, como vamos a ver, y que suponía un abandono del Evangelio, como se puede ver manifiestamente, ¿no? Entonces, hay un personaje que es Santo Domingo, que se da cuenta de que la mejor forma de contrarrestar una herejía es dando formación. Entonces, crea un grupo de personas que se dediquen a predicar
la verdad católica y que eso lo que más efectividad tuvo, mucho más que los castigos, y sobre todo hay que tener en cuenta que estaban interviniendo el poder político, que le interesaba mucho porque proclamado un hereje, un territorio de un señor feudal como hereje, pues el que lo había denunciado se quedaba con el territorio, entonces esto era muy peligroso, ¿no? Entonces la Iglesia llega un momento que dice, no, quien determina quién es un hereje soy yo, no va a ser el poder civil, el poder político. Y bueno, pues cuando aparece Santo Domingo y crea una orden de predicadores que expongan de una forma clara la doctrina, pues esto es, como digo, muy efectivo. Pues bien, Santo Domingo y los predicadores en general viven de limosnas, caminan a pie, sin casa ni habitación y sin más ropa que la puesta, es decir, que no viven en el lujo ni muchísimo menos, sino que se mantienen de lo mínimo posible, lo cual les hace llevar una vida asceta y pues hace que también prediquen con el ejemplo. Pues bien, de acuerdo con el Papa Inocencio III, en 1206 se estableció en el Languedoc como predicador Santo Domingo Guzmán y como predicador entre los cátaros. Y ya digo que tuvo un grandísimo éxito porque consiguió que después de haber habido una serie de persecuciones contra los cátaros, pues esta herejía fuera disminuyendo hasta desaparecer, precisamente dando buenas indicaciones y dando una buena predicación. Tuvo tanto éxito que le ofrecieron 3 obispados que rehusó, y sabemos que la Virgen le entregó el Santo Rosario como alma poderosa de conversión de infieles. Es decir, que también estaba no solamente en la predicación, sino lógicamente en la oración, que era la que alimentaba el conocimiento y la vida de santidad. La otra gran orden mendicante del siglo XIII son los franciscanos, cuya figura, conocida absolutamente por todo el mundo, es San Francisco de Asís, cuya vida discurre entre el 1182 y el 1226, o sea que coincide en el tiempo con Santo Domingo. Este fue quien fundó la Orden de los Frailes Menores, por eso los franciscanos ponen detrás de su nombre OFM, o ponían, porque ahora no sé exactamente si lo hacen, es decir, Orden de Frailes Menores. De la historia de San Francisco sabemos, yo creo que ha sido llevada al cine varias veces y todo el mundo le suena por lo menos, que tuvo una juventud disipada, pero una vez se convirtió, pues renunció a los bienes paternos, todos, incluso está la anécdota de que se quitó hasta las vestiduras que llevaba delante del obispo y se la entregó a su padre para que no tener absolutamente nada de él, y se entregó completamente a Dios y a la providencia, ¿no? Es decir, iban a vivir completamente de las limosnas que pudieran obtener. Vivió una vida evangélica de absoluta pobreza y predicando a todos el amor de Dios. Es curioso porque esto ha quedado en mucha gente como el único medio de ser santo. Es decir, hay mucha gente que piensa que si no soy de la pobreza radical y absoluta, no soy santo, lo cual condenaría al infierno a todos los demás. Entonces, esto es una paradoja. Una cosa es que la vida evangélica radical en pobreza absoluta sea verdaderamente admirable, y otra cosa es que sea el único camino de santidad. Hay otros muchos, ¿no? Incluso se cuenta que Santo Domingo se presentó a San Francisco y le pidió, dijéramos, ingresar en su orden, y San Francisco le dijo no, porque yo estoy llamado a la pobreza absoluta y tú a predicar con el cerebro, ¿no? O sea, no es literal, pero le dijo que tan importante era una cosa como la otra, y es verdad, se necesitaban las dos cosas en aquel momento para la Iglesia. Bueno, entonces la aparición de los franciscanos supuso verdaderamente una conmoción dentro de la Iglesia, porque la nueva regla parecía impracticable, era radical, ¿no? Y por otra parte, pues había que se planteaba, sobre todo pues en Roma se planteaba, bueno, si había otras órdenes que necesitaban una reforma, ¿para qué crear una nueva orden? La historia y la sabiduría popular nos cuenta que a San Francisco le habló el crucifijo de San Damiano y le repitió 3 veces: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. Esta es una idea que al principio San Francisco se tomó literalmente, porque lo que hizo fue restaurar una ermita donde él, en las inmediaciones de donde él vivía, y pensó que se refería a eso, ¿no? Que había que restaurar esa iglesia concretamente, cuando a lo que estaba llamado era la restauración de la Iglesia universal. Cuando se plantea la legalización de los franciscanos, Inocencio III se muestra inicialmente contrario,
pero curiosamente tuvo un sueño que coincide exactamente con la locución de San Francisco, porque en él vio a Francisco sosteniendo con su cuerpo la Basílica de Letrán, que estaba a punto de derrumbarse. Es decir, esa iglesia que había que sostener y que restaurar era la Iglesia Universal. Y el Papa pues lo entiende. Así que, bueno, pues en la duda de si era aceptable admitir la vida radicalmente pobre, es decir, viviendo absolutamente en la providencia, se encontró un apoyo, que fue el del cardenal Colonna, que alegó que no se podía prohibir a nadie vivir con los consejos que el propio Evangelio da para obtener la perfección. Entonces, evidentemente, pues podía haber una aplicación práctica posible o imposible, pero eso habría que verlo en la realidad, ¿no? Es decir, había que aplicar el método empírico, diríamos hoy en día. Y efectivamente, pues Inocencio III aprobó verbalmente la regla y le dio por misión predicar la penitencia, que es a lo que se dedica San Francisco. Que San Francisco, por cierto, nunca fue sacerdote, no pasó de ser un hermano lego. Pero eso no impidió que tuviera una gran cantidad de gracias. Y, por ejemplo, recibió los estigmas de Cristo, que se marcaron en sus manos, en sus pies y en su costado. De hecho, pues el escudo de los franciscanos tiene cruzados un brazo de Cristo en la cruz y la otra el de San Francisco con los estigmas. Bueno, pues la creación de la Orden de los Franciscanos pues es un elemento fundamental, es un punto de vista completamente distinto, pero perfectamente coherente y ortodoxo dentro de la Iglesia. En cualquier caso, como he dicho al principio, hay dos grandes fundadores que coinciden en el tiempo. Por una parte, Santo Domingo, que fue gran amigo de San Francisco de Asís, y como he dicho, al quien visitó y abrazó efusivamente, y por otra parte, pues San Francisco, ¿no? Los dos eran necesarios para salvar la Iglesia, cada uno en su campo. Y eso hay que tenerlo claro, porque, repito, hay gente que ve que la única forma de ser santo es la pobreza absoluta. Pues hay otras formas de ser santo también, si no, apañados estamos, ¿no? Y la verdad es que se necesita tanto una cosa como la otra. Estos dos grandes santos, aparecidos en el siglo XIII, representan la solución a las dos grandes necesidades del momento: la formación teológica profunda y la vuelta a la pobreza evangélica, que es verdad que estaba bastante olvidada. Bueno, esto nos lleva a hablar de otro aspecto que hemos dicho que teníamos que tratar, que es el tema de las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Bueno, hemos prometido en una charla anterior que íbamos a hablar de las cruzadas, esto lo vamos a hacer ahora. Como las cruzadas son un fenómeno que se da a lo largo del tiempo y empieza en el siglo XI, pero dura prácticamente hasta el siglo XIV, pues vamos a tratarlas desde el principio y así entenderemos mejor pues su desarrollo. En primer lugar, hay que decir que las cruzadas son la empresa más característica de la cristiandad. Y claro, hoy en día las cruzadas tienen mala prensa, se considera que fueron movimientos sociales, sobre todo a partir del marxismo, que hace una interpretación de la historia e incluso de la historia de la Iglesia desde el punto de vista exclusivamente económico, que hace que no pueda haber nadie que tenga ningún planteamiento espiritual o idealista, ¿no? Todo tiene que ser puro materialismo. Pero la verdad es que las cruzadas no se pueden reducir a un movimiento puramente económico, porque hay bastante más. De ordinario, las cruzadas no fueron iniciativa de uno u otro reino, sino una tarea común de la cristiandad. Ya solo por eso pues habría que destacarlo. Pero bajo la dirección del Papa, otorgaba gracias especiales a los combatientes, se producen, pues como ya digo, un movimiento social y religioso muy importante. Como ya dijimos, precisamente a quien le corresponde la iniciativa de las cruzadas es al Papa Urbano II, que es precisamente lo que le hace muy conocido. Es uno de los papas cuyo nombre queda en la historia de la humanidad, por haber reunido en el año 1095 un concilio, el concilio en Clermont. Era un sínodo o un concilio local, pero se convierte prácticamente en un concilio universal. Y en él se incita a los cristianos a recuperar los santos lugares de manos de los turcos selyúcidas y ofreciendo indulgencias al respecto. Es interesante saber que algunas de las frases del Papa eran bastante pues aceptables, incluso comprensibles en nuestros días.
dice el Papa: turcos y persas, árabes y agarenos han invadido Antioquía, Nicea e incluso Jerusalén, que guarda el sepulcro de Cristo, y otras ciudades cristianas, y ya han desplegado sus inmensas fuerzas contra el imperio de los griegos. Dueños absolutos de Palestina y Siria han destruido las basílicas e inmolado a los cristianos como si fueran animales. Las iglesias donde antes se celebraba el divino sacrificio han sido convertidas por los paganos en establos para sus bestias. Hay varias cosas que habría que decir. Una de ellas es que, efectivamente, como ya dijimos en su momento, el Islam trae una novedad, que es la extensión de la fe por la espada. Y efectivamente, pues eso es una de las cosas que es una novedad en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, la aparición de la imposición religiosa por parte del Islam. Segundo, que pues casi practicaban la idea de la tierra quemada, es decir, iban arrasando todos los lugares de culto con un absoluto rigor, ¿no? Y efectivamente estaban destruyendo basílicas, inmolando a los cristianos como animales, etcétera, etcétera. Y efectivamente, pues claro, no deja de ser curioso que aunque ya se había producido la separación del imperio, de la Iglesia romana de Oriente, de lo que llamamos Bizancio, que se formará lo que es la Iglesia ortodoxa, pues a pesar de lo cual, y que esta separación estaba reciente, pues no dudan los griegos de referirse al Papa como cabeza para pedirle una ayuda, ¿no? Y efectivamente, pues ahí hay una solidaridad cristiana que explica que se atienda a la ayuda de los que están siendo masacrados por los musulmanes. Sigue el Papa en Clermont-Ferrand diciendo que quienes lucharon antes en guerras privadas contra los mismos fieles, luchen ahora contra los infieles y acaben victoriosos en una guerra que hace tiempo debería haberse comenzado, ¿eh? Sobre todo desde el momento en que los selyúcidas prohíben la entrada en Tierra Santa a los cristianos, y eso cercena algo que es muy importante para los cristianos en aquel momento, que es la peregrinación a Tierra Santa. Termina el Papa diciendo que quienes hasta hoy fueron bandidos se conviertan en soldados, que los que en otro tiempo han convertido a sus hermanos y parientes combatan como deben contra los bárbaros. Reuníos sin tardanza. Al terminar el invierno y llegar la primavera, disponeos con alegría a emprender la marcha a las órdenes del Señor. Es decir, un cierto carácter idealista también existía. Es decir, para los cristianos era muy importante poder peregrinar a los santos lugares, y la imposibilidad de poder entrar en Tierra Santa pues se consideró como una afrenta terrible, y fue la gota que colmó el vaso. Quizá se podía haber reaccionado, y hubiera sido, algunos autores dicen que hubiera sido mucho mejor, que se hubiera reaccionado al momento que un sultán de Egipto destruye y pica prácticamente con picoleta toda la Basílica del Santo Sepulcro construida por Constantino, pero eso no originó una respuesta por parte de los cristianos. Esta se hizo llegar, pero ya llega un momento en que ya se hace imprescindible responder, y esta la respuesta serán las cruzadas. Bueno, también tiene otro aspecto que cabe destacar, ¿no? Es decir, Europa era la cristiandad, pero los reyes cristianos estaban divididos, y había pues luchas internas que no deberían existir. Por eso es una forma de canalizar la belicosidad europea fue precisamente contra el Islam, y por un elemento que se consideraba muy superior, que era pues poder recuperar la tierra de nuestro Señor. Así que las cruzadas fueron una respuesta ante el ataque continuo de los sarracenos a territorios cristianos, pero además también fue una forma de penitencia más adecuada a un normando, por ejemplo, que los ayunos y mortificaciones de la carne a los que ellos no llegaban demasiado, ¿no? Es decir, que ante la ferocidad de algunos de los pueblos germanos que no sabían muy bien de muchas sutilezas cristianas, pues el hecho de que un medio de penitencia sea luchar, pues era una forma de canalizar precisamente ese punto de vista hacia, por lo menos hacia una cosa que se consideraba buena para Jesucristo y en general a la Iglesia. Bueno, la primera cruzada tuvo éxito, fue realmente la que más éxito tuvo, porque se centró muy bien en la finalidad que se pretendía. Y así, en la primera cruzada, las fuerzas cristianas de Europa Occidental se reunieron en Constantinopla y se unieron a los bizantinos para atacar a los selyúcidas en Anatolia y a los musulmanes en Siria y Palestina.
Y eso efectivamente les llevó a tomar Jerusalén, como veremos. El año 1099 los antiguos territorios bizantinos de Asia Menor se recuperaron y se establecieron en Tierra Santa 4 reinos latinos, incluida Jerusalén. La organización de las fuerzas musulmanas hizo que estos nuevos reinos se perdieran en pocos años, pero también hubo algo bastante positivo. Por ejemplo, durante la primera cruzada, el ejemplo de caballero cristiano cruzado lo da Godofredo de Bouillon, quien dirigía la cruzada. Cuando los cruzados liberaron Jerusalén en el año 1099, le ofrecieron a su líder ser rey. Pero cuenta la historia o la leyenda, es decir, cuenta no sé cómo calificarlo, pero bueno, si se quiere como historia, si se quiere como leyenda, que se cuenta que Godofredo contestó: nunca ceñiré corona de oro donde Cristo la ciñó de espinas. Y lo dijera o no, lo que es verdad es que lo hizo, es decir, creó, en lugar de establecer una corte en Jerusalén, lo que hizo fue crear la Orden del Santo Sepulcro, que es la más antigua orden de caballería, y él únicamente se atribuyó el título de defensor del Santo Sepulcro. Esa orden era una orden canonical y también había caballeros, y la verdad es que los canónigos también ejercían de caballeros que luchaban en la contienda, o sea que en realidad son monjes guerreros, ¿no?, en cierta medida. Y bueno, lo cierto es que aquí se demuestra que hay también un carácter idealista religioso y no solamente de carácter. Las cruzadas se pueden calificar como movimientos económicos. Sin embargo, como digo, no todas las cruzadas tienen el mismo carácter, hay de todo, ¿no? Hay algunas cruzadas que dan mal nombre a la cruzada misma, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que duraron 2 siglos y en los 2 siglos siguientes, perdón porque he pasado y voy a volver hacia atrás. Empiezo con esta diapositiva. En los 2 siglos siguientes, otras cruzadas ofrecieron una salida a una Europa cada vez más superpoblada, pero nunca se acercaron al éxito que tuvo la primera de las cruzadas. En la propia iglesia del Santo Sepulcro podemos ver una muestra de que los cruzados dejaban su marca cuando llegaban al Santo Sepulcro, o sea, para ellos era muy importante visitar la tumba del Señor. Y aquí, por ejemplo, tenemos en la bajada a la cripta de Santa Elena, donde se encontró la cruz, podemos ver en las paredes de la roca, de la basílica, como hay muchísimas cruces que representan a los cruzados que han ido a lo largo de los siglos a visitar el Santo Sepulcro y en ocasiones pues a intentar liberarlo, consiguiéndolo en la primera cruzada sin ninguna duda. Bueno, esto hace que eso durante una serie de años hubo 8 cruzadas, pero las más importantes son las 4 primeras, pues una y otra vez durante estas se intentó ganar para el cristianismo la Tierra Santa, aunque solo se obtuvieron pues un dominio temporal. Al final la cosa acabó mal para los cristianos, o ya veremos que aunque esto se puede paliar en cierta medida, como veremos, pero desde un punto de vista, digamos, político o puramente humano, pues la verdad es que el sueño de tener una Tierra Santa cristiana desaparece con Saladino. En la batalla de los Cuernos de Jatín se produce la derrota definitiva de los cruzados. Incluso, como muestra este dibujo, esta miniatura de la época, pues Saladino se hizo incluso con el Lignum Crucis, que estaba en Tierra Santa, es decir, se había partido cuando se encuentra la cruz por Santa Elena y había una parte que había quedado en Tierra Santa. Bueno, parece ser que los cruzados lo utilizaron en esa batalla de los Cuernos de Jatín, y cuando Saladino ganó, pues se hizo con el Lignum Crucis, y parece ser también que el Titulus Crucis, el trozo que se conservaba en Jerusalén del título de la cruz, es decir, de la condena que debía constar por encima de la cabeza de Cristo, y que efectivamente ambos fueron profanados, enterrándose en el dintel de la puerta de la mezquita de Damasco, donde no sabemos si siguen allí tanto las reliquias de la cruz como la parte correspondiente del Titulus Crucis. La otra mitad, sabemos, del Titulus Crucis está en Roma. Pues como digo, claro, ¿se puede considerar que las cruzadas fueron un fracaso? Desde un punto de vista humano, casi sí,
pero la verdad es que no tanto, como he dicho. Tenemos que ver que no todo fue negativo. La verdad es que, como se ha dicho, el espectáculo tantas veces reiterado de señores y pueblos que tomaban el camino de Oriente, impulsados más allá de cualquier otra consideración por el afán de liberar el Santo Sepulcro, es una prueba de la profunda religiosidad medieval. Ahora se pone en duda, se piensa poco menos que en la Edad Media que todo el mundo que era cristiano estaba forzado. Eso es una estupidez, no se puede mantener una mentira durante 1000 años, ¿no? Y como dice el refrán, no hay ni bien ni mal que 1000 años dure. Y efectivamente, pues eso es lo que ocurrió, ¿no? Es decir, que la cristiandad en la Edad Media es algo consustancial. Y precisamente por eso se habla mal de la Edad Media, quienes no están muy a favor del cristianismo. Entonces, desde el punto de vista de la historia, dijéramos que las cruzadas acabaron mal para los cristianos, pero el solo hecho de que una de las motivaciones que prevalecía era el idealismo cristiano, pues, y que eso pudiera dar vida a un fenómeno de tal envergadura, basta por sí mismo para justificar, aunque solo sea por un movimiento social, cultural y religioso, las cruzadas ante la historia. Que es verdad que hubo cruzadas como la Cuarta Cruzada, que se llama la Cruzada de los Ladrones, que es una verdadera vergüenza. Bien, también es cierto que el Papa excomulgó a los cruzados, pues también. Es decir, que muchas veces en esos desmanes no estaba la autoridad del Papa detrás, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, los hechos son como son y ahí hay todo un movimiento que tiene que tener una valoración sesgada y no precipitada. Pero si hay algo que hizo que las cruzadas no fueran un fracaso absoluto fue que hay un momento importantísimo en esta historia y es cuando San Francisco se presenta ante el sultán de Egipto, que en aquel momento era Malik al-Kamel, y San Francisco, vestido de harapos, logró que él y los suyos pudieran estar siempre en los santos lugares. Y poco tiempo después el Papa confirmó a los franciscanos su carácter de custodios de Tierra Santa. O sea que desde ese punto de vista, pues la presencia cristiana fue garantizada precisamente no por las armas, sino por el carácter pacífico de los franciscanos, que fueron considerados por los musulmanes como no peligrosos, y eso hizo que se les permitiera estar. También yo pienso que los musulmanes aprendieron que ante la reacción de los cristianos era mejor permitir, aunque fuera un mínimo, que prohibir absolutamente, porque eso originaba pues una reacción mayor. Es verdad que pues San Francisco obtuvo un salvoconducto, como digo, para él y para los suyos, y que eso es lo que hace que hoy día pues el Santo Sepulcro tenga una representación franciscana, también la Basílica de la Natividad y otros muchos lugares de Tierra Santa. Bien, una de las funciones de San Francisco era la misión, y la misión en tierras musulmanas. Cuando las cruzadas caminaban hacia su ocaso, se iniciaba, curiosamente, impulsado por San Francisco de Asís y los mendicantes, el movimiento de las misiones cristianas. Pues esto salvó un poco la cara de los cristianos también, porque la lucha armada con los infieles cedió el paso al pacífico anuncio de la doctrina evangélica. Y bueno, pues era un signo de esperanza que sigue hasta nuestros días. Pero, esto nos hace poner de momento un punto y aparte, porque vamos a seguir con lo que se refiere a las herejías y la Inquisición. La aparición de las órdenes mendicantes y la voluntad de volver a la pobreza evangélica supuso, en algunos casos, que hubiera movimientos que se pasaron de rosca. Es decir, hubo una serie de herejías medievales que consideraban, y he dicho que hoy día eso está muy vivo porque hay gente que solo lo piensa, o que piensa solo eso, que solo la pobreza evangélica salva. Esta corriente de exaltación de la pobreza cristiana, que se dejó sentir durante los siglos XII y XIII, estuvo bien, pero dio origen también no solo a las órdenes mendicantes, sino y a la difusión del espíritu franciscano entre todo tipo de personas, pero también, como digo, a grupos radicales. Por ejemplo, los humillados, los fratichelos, muy vinculado al partido de los espirituales de la orden. Entonces, bien, estaban bien hasta que de repente aparecen una serie de herejías, que son, como digo, los que se pasan de rosca. Y entre las herejías medievales, pues tenemos que citar la de los valdenses.
Algunos, como los valdenses, tomaron el nombre de su fundador, un comerciante lionés, que es Pedro Baldo, y que llegaron a la herejía, ¿no? Es decir, los valdenses rompieron con la Iglesia y formaron una secta en el norte de Italia. Hoy día pues se calcula que hay unos 100.000 y que tienen muchísima fuerza precisamente en la diócesis de Turín, ¿eh? Y en los alrededores. Pues eso, eran una secta del norte de Italia que más tarde había de integrarse en el movimiento de la Reforma Protestante, pero son anteriores, porque estamos hablando de una herejía que surge en el siglo XIII. Bien, también, y es más conocida todavía, la herejía de los cátaros o albigenses. Es la gran herejía medieval, que fue eso, la de los cátaros. Cátaro o catará significa puro, pura. Y efectivamente los cátaros se consideraban a sí mismos puros, utilizando la palabra griega. Y también eran llamados albigenses por la ciudad de Albi, en Francia, que es uno de los puntos centrales donde se desarrolla la herejía. Pues bien, el éxito del catarismo entre la población del Languedoc fue grande y esto la verdad es que forzó un poco la posición de la Iglesia. Se vio favorecido por la simpatía que le mostraron la aristocracia y el propio conde soberano de Toulouse, Raimundo VI. Pero la verdad es que los cátaros, como vamos a ver, pues casi dejan de ser cristianos, casi completamente. El catarismo revive una vieja corriente religiosa, mezcla de elementos gnósticos dualistas, de sectas de oriente cristiano como los paulicianos o los bogomilas balcánicos, y tenían ideas que, como digo, pues prácticamente habían dejado de ser cristianas. Es decir, aparentemente lo son cristianos, pero no obstante, pues dicen cosas que no son compatibles. Por ejemplo, ellos entienden que hay pues eso, una disociación entre el bien y el mal. La bondad la han creado los espíritus, pero el bien, ese es el bien, ¿no? Pero la maldad es origen del cuerpo, la materia. Es decir, todo lo que es espiritual es bueno, todo lo que es material es malo. Además, consideran, por ejemplo, que Jesús es un ser aparente, un ángel. Por tanto, al ser un ángel no es el Redentor. Por eso han dejado de ser cristianos. Y María se considera que es un puro espíritu con apariencia humana. Es decir, subliman tanto la figura de María que le quitan el carácter humano. Los albigenses o cátaros se organizan a manera de iglesia, con una masa de simples adheridos y un grupo escogido que se llaman los perfectos o los puros, que han recibido el consolamiento, que es el único sacramento que admiten. Se cargan los 7 sacramentos y se quedan con el consolamiento, el consolamentum. Y además pues no admiten los juramentos, una serie de cosas, con lo cual su planteamiento suponía romper con las familias, es decir, todo lo que era la generación humana se consideraba algo malo, por tanto había una continencia estricta, por tanto tenían que mantener el celibato más absoluto, la alimentación era una cosa mala y tenía que ser mínima y vegetariana. Como digo, los juramentos se consideran inválidos y por tanto el orden social que se basaba en los juramentos y el vasallaje, todo eso quedaba abolido. Había una serie de ritos iniciáticos y una jerarquía secreta, y lo que es más grave, consideraban que la salvación se daba por el conocimiento. Esto tiene un carácter gnóstico clarísimamente, y no por el amor. Es decir, aunque bueno, pues lo que dicen los evangelios es que seremos juzgados en el amor en el juicio final, en vez de eso ellos dicen que lo que te salva es el conocimiento, la gnosis, el conocimiento, ¿no? La lucha contra estas herejías, y especialmente contra la herejía cátara, es lo que hace reaccionar a la Iglesia, porque no es que ahora la historiografía actual viene a decir que la Iglesia estaba reaccionando para la defensa de sus intereses y de sus y de sus posturas, su riqueza material, en fin, lo típico que dicen ahora todos los autores con mucha frecuencia, ¿no? Sin embargo, pues está claro que la Inquisición lo que buscaba era la pureza de la doctrina, que indudablemente con estas ideas estaba completamente masacrada, ¿no? Es decir, el cristianismo, si hubieran triunfado los cátaros, hubiera dejado de ser lo que era hasta ese momento. Y, como digo, se produce la Inquisición. La Inquisición tiene también malísima
prensa. Hoy día se considera que fue una especie de masacre, de orgía de sangre y tal. Pues esto no tiene nada que ver con la realidad. Los estudios que se han hecho sobre la Inquisición resaltan que hubo aspectos negativos. Básicamente hoy en día nosotros no entendemos que se pueda imponer una determinada moral, una determinada dogmática o una serie de dogmas, pero hay que tener en cuenta que si lo vemos desde el punto de vista del momento, pues esos dogmas eran la estructura social, es decir, sería el equivalente a nuestra Constitución. Es decir, todo el mundo ve que hacer cumplir la Constitución es bueno, todo el mundo no, pero casi todo el mundo que piensa con buena fe, porque es el pacto social, lo que la gente adopta socialmente, y en la Edad Media eso que se había adoptado era el cristianismo, y el catolicismo tenía que defenderse, porque si no quedaría impuro con las influencias de distintas teorías que podían convertirlo, subvertirlo o hacer una cosa completamente diferente. Entonces, ¿qué es inquirir? Inquirir es preguntar. ¿Qué era la Inquisición? Pues ni más ni menos que el proceso. Hay que tener en cuenta para juzgar la Inquisición lo que supone en comparación con cómo se administraba la justicia desde el punto de vista del poder civil. El poder civil no inquiría, es decir, no había un proceso como se impone en los tribunales eclesiásticos. Es decir, es verdad que la herejía se consideraba un delito penal también, porque ese consenso de que la religión es la base de la sociedad hace que una cosa que supone un ataque a la religión sea también un ataque a la sociedad misma, ¿no? Y entonces los poderes públicos, es decir, los señores feudales, intentan mantener el orden. También tienen en ocasiones la mala intención de hacerse con los bienes de la persona que ha sido condenada, ¿no? Pero lo cierto es que lo que impone la Inquisición es una idea fundamental, es que ningún cristiano puede ser juzgado sin una investigación previa, y eso es un avance enorme en toda la historia de la humanidad. De hecho, el Papa Gregorio IX instituye la Inquisición Pontificia en el año 1232 para salvaguardar la fe, considerada entonces como el más valioso bien común del pueblo cristiano. En ese sentido hay que decir que la Inquisición es hija de su tiempo. Hoy día no vamos a poner en marcha de nuevo la Inquisición, pero sí que es verdad que la propia existencia de un tribunal así, aunque no sea admitida por la sensibilidad actual, era perfectamente acorde con lo que se pensaba en aquel momento. Hoy en día, por ejemplo, cosa que no se ha pensado nunca hasta la época contemporánea, hoy día nos parece inconcebible que se sancione penalmente un delito de herejía, pero nos parece perfectamente justo que se sancione, por ejemplo, un delito ante una persona que atenta contra la ecología, que no deja de ser en cierta medida como una religión. Es decir, pues es verdad que para la mente medieval era mucho más importante, mucho más peligroso o mucho más castigable pues contaminar el río de la fe que contaminar un río. Hoy día pues nosotros pensamos que el que contamina merece un castigo, además tiene que reparar. Pues eso es exactamente lo mismo que se pensaba en el aspecto espiritual en la Edad Media. Es decir, aquel que desvirtuaba o predicaba una fe que no era la católica, en nombre de la catolicidad, pues merecía un castigo. Ya digo, esto no sería admisible hoy en día, pero en la Edad Media se veía perfectamente coherente. O sea que la Inquisición en cierta medida hay que tenerla en cuenta como hija de su tiempo. Y eso es lo grave, ¿no? La Inquisición tuvo la desgracia de ser hija de su tiempo en un momento en que además se produce un endurecimiento general de la vida jurídica. Por ejemplo, la tortura había sido prohibida por la Iglesia en el momento en que puede influir en el poder civil, y a partir del año 800 se prohíbe. Pero con la recepción del derecho romano, cosa que se produce en el siglo XII, se había vuelto a introducir en los procesos civiles, porque estaba en el derecho romano. Entonces, la tortura se utiliza en la Inquisición porque se utiliza en los procedimientos civiles, y después de haber estado prohibido durante un montón de tiempo, se entiende que es admisible porque el derecho romano era el derecho más perfecto. Sin embargo, tenemos que tener claro que a pesar de lo que nos muestran las películas y algunas visiones un poco sesgadas de la Inquisición, pues como digo, no fue una orgía de sangre, ¿no? Es decir, es un error considerar que todo consistía en autos de fe
y violencia física. Es decir, la tortura era un medio más de prueba y se consideraba que la confesión era el medio privilegiado de saber la verdad. Hoy día, por ejemplo, en los tribunales civiles una confesión no es determinante. Puede uno estar confesando para proteger a familiar suyo, amigos, etcétera, puede acusarse falsamente. En la Edad Media era al revés, que una persona que confesaba que había cometido un delito ya era suficiente, ¿no? Bueno, pues como he dicho antes, al hablar de Santo Domingo de Guzmán dedica toda su vida a la conversión de los herejes por medio de la predicación, y eso es a la larga lo que tiene más éxito. En los grabados del siglo XIX, sobre todo hechos por los ilustrados, claro, es ambigua la figura siempre de un dominico o de un franciscano junto a los que van a ser condenados, pero hay que tener en cuenta que las condenas las daba el poder civil, precisamente porque era un delito también la herejía. Lo que pasa es que la Iglesia se reserva de determinar quién es hereje, y para eso se necesitaba que hubiera un dominico o alguien que pudiera valorar hasta qué punto las opiniones eran consideradas como herejías. Bueno, como digo, Santo Domingo tuvo una participación muy destacada en la conversión de los cátaros y pues la verdad es que fue lo más efectivo. En realidad, en la sociedad medieval se entrelazaban los valores religiosos y sociales, como decía, así que no se puede entender lo que suponía de ataque al orden social, que también lo era. Entonces, las implicaciones políticas del catarismo explican el final violento del episodio, pero hay que decir que una vez quitada la leyenda negra de la Inquisición, pues por ejemplo, yo que soy profesor de Derecho puedo decir que supuso un enorme avance procesal para el derecho de la época, con logros que hoy día no están superados. Por ejemplo, por poner varios ejemplos, la existencia de abogado defensor en los tribunales ante una demanda es una creación de la Inquisición, o el hecho de que se pudieran recusar a los jueces, que hoy día nos parece muy normal, pues eso es algo que impone la Inquisición. Es decir, incluso se podían excluir de que prestaran declaración en contra del supuesto hereje aquellos a quienes él ponía en una lista como si fueran enemigos, porque se pensaba que los enemigos no iban a decir la verdad y por tanto todos esos quedaban fuera. Es decir, había una serie de detalles impresionantes. Los arrestos de fin de semana no se inventó la Inquisición, y hay una serie de cosas así. La inmensa mayoría de las condenas son de carácter espiritual. O sea, por ejemplo, la famosa condena de Galileo, eso se dice muy pocas veces, consistió en que rezara el Salmo 50 hasta que le dijeran basta. Y además se cuenta que cuando ya le dijeron ya no hace falta que siga usted rezando el Miserere, que es un salmo para pedir perdón por la soberbia personal, cuando le dijeron que ya no hacía falta, él ya se había acostumbrado y siguió rezándolo hasta el final de los tiempos, pero ni murió en la hoguera ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, que muchas veces hay que tener cuidado porque se transmiten ideas que son manifiestamente sesgadas. Pues bien, quitando la leyenda negra, la Inquisición, como digo, supuso un avance procesal importante, con logros, como decía, que no están hoy día superados, ¿no? Entonces, claro, sería importante pues mencionar mucho más profundamente este tema, pero lo dejamos de momento porque estamos hablando de una historia breve de la cristiandad. Lo cierto es que no son solamente los albigenses los únicos herejes, también aparecen una serie de herejías que muchas veces, doctrinas heréticas que son ya preprotestantes y nos acercan mucho a lo que va a ser la división del cisma de Occidente. La Baja Edad Media vio surgir un nuevo género de doctrinas heréticas que, con toda razón, se consideran, como digo, preprotestantes. Un ejemplo, John Wycliffe, un preprotestante, ¿no? En los escritos de Wycliffe, que era profesor de la Universidad de Oxford, se encuentran proposiciones que fueron condenadas por la Iglesia y que coinciden con tesis fundamentales de los reformadores del siglo XVI. Por ejemplo, el principio de que la Sagrada Escritura es la única fuente de la fe, que es una herejía. La concepción de la Iglesia como invisible comunidad de predestinados, la predestinación de Calvino. El sacerdocio común de los fieles como único sacerdocio, no se distingue con el sacerdocio ministerial del sacerdocio real. La negación de la presencia real eucarística, la crítica acerba al papado, que se había ganado algunas críticas, pero que no podía negarse, etc. Entonces, un elemento importante para el mantenimiento de la doctrina correcta, de la doctrina ortodoxa dentro de la Iglesia, lo producirá la escolástica.
y por eso hemos de hablar de la escolástica y de la figura enorme de Santo Tomás de Aquino. Vamos por partes. Respecto de la teología escolástica, significa literalmente la ciencia de la escuela. Nació a finales del siglo XI con el propósito de forjar una cosmovisión fundada, por una parte, en el conocimiento natural a través de la filosofía grecolatina clásica, aunque también fuentes árabes y judaicas, y también el conocimiento sobrenatural transmitido por la revelación divina. Es decir, en la Edad Media se considera que la sabiduría se obtiene, por una parte, deduciendo con nuestra razón hasta donde podamos, y en la medida en que nuestra razón no puede, acudiendo a la revelación, que precisamente está para que se complemente lo que el hombre, a aquello a lo que el hombre no puede llegar con su propio pensamiento. Pues bien, esto está perfectamente acorde con lo que es la teología escolástica. Su método propio fue el escolástico, caracterizado por la disputa dialéctica que terminaba siempre en una síntesis. Puedo citar algunos autores escolásticos. Por ejemplo, dominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales, es decir, en las universidades, que dieron lugar a luego lo que se llamarán universidad en sentido estricto, medievales europeas, y en especial entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XIV. Dentro de la primera escolástica podemos encontrar a nombres como San Anselmo, Pedro Abelardo y el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo. Pero el siglo de oro de la escolástica se produce, que es el siglo XIII, con la síntesis del aristotelismo y el pensamiento cristiano. Y esta empresa fue llevada a cabo por dos santos dominicos muy importantes, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Estos son los dos fundamentales que queremos hablar. Y especialmente vamos a hablar de Santo Tomás, que es considerado la cumbre de la teología, puesto que sienta los fundamentos de una concepción católica del mundo y de la vida. Aparte de él, pues podemos citar a San Buenaventura y a Duns Scoto, que representan una escuela franciscana contemporánea de inspiración platónico-agustiniana. Con lo cual, pues no les quitamos su mérito en absoluto, pero ya vemos que las órdenes mendicantes tuvieron grandes elementos, grandes personajes intelectuales, como estos, o como el propio Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, que decíamos. Vamos a centrarnos en Santo Tomás de Aquino. Es doctor de la Iglesia y se le llama doctor angélico y también doctor común. Nació en Rocaseca, cerca de Aquino, en Nápoles. Era el hijo menor de 12 hijos del conde Landulfo de Aquino. Sus primeros estudios fueron con los benedictinos en Monte Cassino, cual supone un inicio verdaderamente brillante. Continúa por 5 años en la Universidad de Nápoles y conoce a los padres dominicos y descubre su vocación. Por tanto, él quiere ser vocación y quiere ser dominico, ¿verdad? Y entonces esa vocación se manifiesta de una forma bastante fuerte. Lo que pasa es que, claro, él era demasiado joven cuando manifiesta esa vocación, ¿no? Entonces su familia se opone. Entonces él trata de huir hacia Alemania, pero por el camino lo sorprenden sus hermanos, lo apresan en el castillo de Rocaseca durante 2 años y ahí lo tienen prisionero. Pero él aprovecha el tiempo en la cárcel estudiando la Biblia y la teología. Entonces su familia, y concretamente sus hermanos, al ver que no logran convencerle contra su vocación, le envían a una mujer de mala vida para que lo haga pecar. Pero, según cuenta la historia, Tomás la confronta con un tizón encendido y la amenaza con quemarle el rostro si se atreve a acercársele, con lo cual la pobre mujer huyó espantada. Pero ahí triunfó la virtud, ¿no? Es decir, Santo Tomás dejó manifiesto que lo suyo era precisamente la vida religiosa. Entonces, tras su liberación, Tomás fue enviado a Colonia, Alemania, donde estudió bajo el padre dominico San Alberto Magno, un gran santo y una persona de un nivel intelectual también muy alto. Lo que pasa es que Santo Tomás era un hombre bastante tranquilo, robusto y silencioso, lo cual hizo que algunos de sus compañeros de estudios lo consideraran y le pusieron como apodo el buey mudo, es decir, como un hombre, como un buey, es decir, como un toro tranquilizado, ¿verdad? Y que encima no decía nada. Sin embargo, San Alberto, que sí que se dio cuenta de la extraordinaria
intelectualidad que estaba detrás de esa apariencia, pues dijo de él: ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Y efectivamente no se equivocó, porque la doctrina y los estudios de Santo Tomás han sido fundamentales, prácticamente los únicos dentro de la Iglesia Católica considerados como perfectos para el estudio de la teología. Bueno, también podemos decir más cosas de su biografía. Por ejemplo, recibió el doctorado de teología de la Universidad de París. A los 27 años es maestro en París y en el año 1259 el Papa lo llama a Italia, donde por 7 años recorre el país predicando y enseñando. Por otra parte, también está considerado como una verdadera autoridad por el rey San Luis, que es Luis IX, que lo estima tanto que lo consulta en todos los asuntos de importancia. O sea que ya se ve que su carácter intelectual le servía también para dar consejos de carácter temporal. Pero la obra máxima de Santo Tomás, lógicamente, es la Suma Teológica, es decir, una especie de enciclopedia de teología. Y en 4 años escribe su obra más famosa, que es esta, la Suma Teológica, que es una obra maestra de 14 tomos que superó ampliamente a las demás sumas, es decir, a las demás enciclopedias que existían entre la Edad Media. Se fundamenta en la Sagrada Escritura, en la filosofía, la teología y la doctrina de los santos, y explica todas las enseñanzas católicas ordenadamente, es decir, como si se tratara, pues eso, de una enciclopedia. Y la importancia de esta obra pues es enorme, hasta el punto de que el Concilio de Trento contaba con 3 libros de consulta principal, que eran la Sagrada Biblia, los decretos de los papas y la Suma Teológica de Santo Tomás. En el siglo XIX, el Papa León XIII, en la encíclica Eterni Patris, declaró que Santo Tomás sobresale por encima de todos los demás doctores, cuyas enseñanzas completó y redujo a una armónica unidad. Y este pontífice dispuso que sirviera de base a la enseñanza de los centros de estudios eclesiásticos. Así que, a pesar de que después del Concilio Vaticano II no se ha considerado que sea el único teólogo, pues la importancia de los estudios de Santo Tomás pues ha sido reiterado en muchas ocasiones, ¿no? Pero dijéramos que la intelectualidad de Santo Tomás, que es la que hemos destacado hasta ahora, no fue lo único, porque una de las cosas que destaca en él es su devoción. Compuso un tratado acerca del Ave María y en el margen de uno de los cuadernos escribía: Dios te salve María. Según él, aprendía más arrodillándose delante del crucifijo que en la lectura de los libros. Y bueno, pues algunos contemporáneos dicen que más que por su sabiduría destacaba por su devoción, puesto que pasaba horas en oración y tenía un profundo amor a la Eucaristía. Su secretario Reginaldo afirmaba que la admirable ciencia de Santo Tomás provenía más de sus oraciones que de su propio ingenio, lo cual pues cabe pensarlo en una mente iluminada por la oración y por la providencia. Y aún más que en las acaloradas discusiones exponía sus ideas con gran respeto y total calma. Jamás se dejó llevar por la cólera, aunque sus adversarios lo ofendieran fuertemente. Y ya vamos terminando, simplemente hay que decir que otro de los rasgos característicos es el amor a la Eucaristía, así que el Papa le encargó que escribiera los himnos para la fiesta del Corpus Christi y compuso dos cantos que hasta hace nada se utilizaban unánimemente en toda la Iglesia, que era el Pange Lingua y el Tantum Ergo, y varios otros cantos eclesiásticos clásicos. En una de las apariciones le preguntó Jesús: Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres a cambio? Y él dijo: Señor, lo único que yo quiero es amarte mucho y agradecértelo cada vez más, respondió Santo Tomás. Bueno, la verdad es que la muerte de Santo Tomás fue muy pronto, es decir, la verdad es que si hubiera tenido una vida larga, pues no sabemos lo que hubiera llegado a hacer, pero es cierto que camino del Concilio de Lyon enfermó cerca de Roma, lo acogieron en el monasterio cisterciense de Fossanova y a punto de recibir el viático dijo: ahora te recibo a ti, mi Jesús, que pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma.
Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia Católica, de quien me profeso hijo obediente. Y poco más o menos, pues esto fueron sus últimas palabras, que constan porque murió allí mismo, camino del Concilio de León al que no llegó, murió el 7 de marzo del año 1274, teniendo 50, hay quien dice 49 años. Pues ¿qué hubiera sido si hubiera durado muchos años más? No lo sabemos. Pero lo cierto es que la obra de Santo Tomás es una obra clave que sigue siendo fundamental en la historia de la Iglesia y también en la historia de la humanidad. Pues con esto acabamos. Nos vamos a remitir a la siguiente sesión, que será la segunda de esta segunda parte del curso sobre historia de la Iglesia. En esta siguiente sesión hablaremos de las universidades, del pontificado de Aviñón, de Santa Catalina de Siena y del Cisma de Occidente. Por tanto, allí nos vemos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que le puedes dar like, también te puedes suscribir si no te has suscrito todavía y por supuesto te agradeceríamos que lo compartieras con aquellas personas que creas que les puede interesar. Muchas gracias por ello y hasta pronto.